Bien, chicos, recordamos las fórmulas usadas en el movimiento circular uniforme. Recuerde que son 15 fórmulas que debe manejar en este tipo de movimiento circular uniforme. Algunas de ellas ya las hemos aplicado en problemas de aplicación. Recuerde que el ángulo puede medirse en radianes o en grados. Otra de las cosas es que movimiento circular uniforme no está aislado de las circunstancias del medio. A veces se conectan o se entrelazan con otros movimientos, formando así un movimiento compuesto o combinado. Por ejemplo, hay una transmisión del movimiento circular uniforme. Hay dos ruedas, por ejemplo, en la imagen que están enlazadas con una banda o cuerda. Entonces, cuando se mueve una, también se mueve la otra. Eso hemos visto, por ejemplo, en una bicicleta, ¿no? O en una industria en donde se mueven los productos a través de una banda. Entonces, hay tantos mecanismos que se conectan. Si usted ha destapado, por ejemplo, un reloj, la máquina de un reloj se la ve siempre con engranajes. Entonces, al mover una rueda dentada, se mueve la otra. Y entonces hay que considerar que lo que se transmite de una rueda a otra es la velocidad lineal y lo que varía es la velocidad angular, debido a que las ruedas no tienen el mismo radio, o sea, el mismo tamaño. Hay una rueda más grande y otra más pequeña. Otro ejemplo que se puede observar esta transmisión es en esos asaderos de pollo. Si usted ha sido observador, los pollos giran lentamente, pero están conectados a un motor en la parte baja que tiene un eje que gira a gran velocidad. Pero esa velocidad es velocidad angular que al transmitir la rueda o volante más de mayor tamaño hace que se reduzca la velocidad angular, manteniéndose la misma velocidad lineal. Entonces ahí se puede apreciar la diferencia entre esas dos velocidades. En este caso, pues, cuando hablamos de transmisión, tenemos que considerar que las velocidades angulares están en relación inversa a los radios. Zambrano y Jean-Pierre está llegando recién. Bueno, en todo caso, pues seguimos desarrollando problemas referidos al movimiento circular uniforme y a esta transmisión. Entonces comparto la pantalla con la pizarra. Y digo, continúan problemas del movimiento circular uniforme. Eso lo dejamos por ahí. Entonces, vamos al problema 5, me parece, ¿no? 5 dice lo siguiente. Las ruedas de una bicicleta se desplaza 45 kilómetros por hora a 45 kilómetros por hora. Durante 40 segundos. Tiene un diámetro
de 80 centímetros. Era A. A ver, podemos calcular el número de vueltas que efectúa cada rueda. Literal B. Podríamos calcular la velocidad angular. Cada rueda. Bien, tenemos ahí ese problema 5. A ver, entonces colocamos datos. Y tendríamos los siguientes datos. Tengo una velocidad lineal de 45 kilómetros por hora. Bueno, esto de 45 kilómetros por hora lo llevamos a metros por segundo. Hace una conversión aparte. Siempre hay que escribir en metros sobre segundo. O sea, esto da 12,5 metros sobre segundo. El diámetro, a ver, tiempo primero, ¿no? El tiempo es de 40 segundos. Y el diámetro es de 80 centímetros. Esto me permite hallar el radio, ¿no? El radio es el diámetro dividido para 2. Sería 80 dividido para 2, 40 centímetros. Y lo expresamos en metros como 0,4 metros. Bueno, esos serían los datos, ¿verdad? Bien, la figura bueno, tenemos una bicicleta, etcétera, ¿no? Vamos a colocar por acá la pista y la bicicleta. Bueno, tengo la bicicleta. Trato de hacerlo lo mejor que puedo. Bueno, es la bicicleta. Y está pues nuestro copiloto.
nuestro copiloto. La idea está ahí. Entonces hay una velocidad y en determinado momento va a recorrer un espacio. Vamos a suponer que recorre un espacio. Entonces tenemos por aquí un espacio de esa manera. Entonces, usted puede mejorar la figura del espacio de nuestro campeón en bicicleta. Puede ser Carapaz, ¿no? Ya. Vamos a los cálculos. Entonces, la primera cosa que vamos a calcular es para el número de vueltas. De vueltas. Que es lo que nos piden, ¿no? Entonces, el número de vueltas es igual al espacio que recorre para la longitud de la circunferencia. Entonces sería el espacio sobre la longitud de la circunferencia. Tengo que checar esa línea. Que sería pues 2pi por radio, ¿no? Es decir que hay que reemplazar el espacio que vendría a ser la velocidad multiplicado por el tiempo sobre 2pi por radio. Entonces tengo ya la fórmula. Puedo reemplazar. Quedaría número de vueltas igual línea de fracción. Tengo que reemplazar la velocidad 12,5 por 40 segundos. Entonces quedaría así. 12,5 metros sobre segundos por el tiempo. ¿Cuánto dije que era el tiempo? 40 segundos. Dividido para 2 por el valor de pi, 3,1416. Y por el radio, que es 0,4 metros.
Bueno, todo eso lo que hice fue reemplazar. Aquí se elimina el segundo y también se elimina el metro. Hacemos las operaciones. 12,5 por 40 me da 500. Sobre 2 por el valor de pi y por 0,4, ¿no? Me da 2,51. $2,51. 33 aproximadamente. Bueno, tengo entonces que hacer esa operación y tengo 198 94 y agregamos la palabra revolución. Revolución significa vuelta, ¿no? Revoluciones. Entonces aquí tengo la respuesta. Bien, tengo entonces el literal A resuelto. El literal B nos piden la velocidad angular de cada rueda. Entonces ponemos acá, literal B, la velocidad angular. Entonces eso es muy fácil. La velocidad angular es la velocidad lineal dividido para el radio de la rueda. Entonces la velocidad lineal es 12,5 metros sobre segundos sobre el radio de la rueda, que es 0,4 metros. Se simplifica el metro, ¿no? Se simplifica el metro. Y ahí me va a quedar que la velocidad angular es 12,5 dividido para 0,4, 31,25. Y aquí, como se eliminó el metro, aparece la palabra radián sobre segundo. La velocidad angular siempre se expresa así, radianes sobre segundo. Esto en el sistema internacional.
Bueno, de esa manera pues desarrollamos el problema 5, ¿no? Vamos al problema 6. Problema 6. A ver, una rueda que tiene un radio 20 centímetros y una velocidad angular 32 radianes por segundo, se comunica con otra, a través de una banda o cuerda siendo radio, la última, es 50 centímetros. Calcular A, la velocidad angular de la rueda, literal B, la velocidad al que se transmite. Bueno, ahí tengo el problema 6. Vamos a los datos. Y en los datos, pues, aparece un radio 1 de 20 centímetros. Podemos expresarlo en metros, sería 0,2 metros. Hay una velocidad angular 1 de 32 radianes por segundo. Hay otra rueda, R2, que vale de radio 50 centímetros. Esto en metros pues sería 0,5 metros. Nos piden calcular la velocidad angular de la segunda rueda y la velocidad lineal. Bueno, tengo entonces los datos. Vamos a la figura. Entonces hay dos ruedas. Una pequeña y una más grande. Entonces estas se comunican mediante cuerdas. ¿Correcto? Se comunica mediante cuerdas. Entonces aquí habría un eje
Y aquí había otro eje. Tenemos entonces el radio 1 y el radio 2. Aquí es radio 2. Y acá tengo radio 1. Tenemos una velocidad de transmisión ¿sí? Tengo una velocidad de transmisión que es la velocidad lineal. Muy bien. Entonces, esa sería la figura. Vamos con los cálculos. Entonces, para la primera cosa, sería literal A, velocidad angular. Velocidad angular 2, ¿no? Entonces, la fórmula que habíamos puesto en la diapositiva decía que la velocidad angular 1 sobre la velocidad angular 2 es igual al radio 2 sobre el radio 1. O sea, hay una relación inversa. De aquí despejamos velocidad angular 2. Entonces quedaría velocidad angular 1 por el radio 1 sobre tendríamos el radio 2. Lo que significa que la velocidad angular 2 es igual a 32 radianes sobre segundo multiplicado por el radio 1, 0,2 metros, sobre el radio 2, 0,5 metros. Entonces se elimina el metro y me queda que la velocidad angular 2 es igual a, hacemos las operaciones, 32 por 0,2 dividido para 0,5 me da 12,8. 12,8 radianes sobre segundo. Esa sería pues la respuesta al primer literal. Muy bien, la velocidad lineal que se transmite es la segunda pregunta. Colocamos por acá.
Bien, entonces aquí esa velocidad puede obtenerse multiplicando la velocidad angular 1 por el radio 1, o también puede ser la misma si multiplica la velocidad angular 2 por el radio 2, da el mismo valor. Entonces la velocidad angular 1, 32 radianes por segundo, multiplicado por el radio 1, que es 0,2 metros. Entonces puede ser 32 por 0,2, 6,4. Y aquí ya se suprime el radián y queda solo metros sobre segundo. Entonces, esta es la respuesta. Bien. También puede ser calculado o también multiplicando la velocidad angular 2 por el radio 2. Debe dar la misma respuesta. Entonces la velocidad angular 2, 12,8 radianes sobre segundo multiplicado por el radio 2, que es 0,5 metros. Entonces aquí también da la misma cantidad, 6,4 metros sobre segundo. Bien, de esa manera pues hemos aplicado la parte que corresponde a transmisión del movimiento circular uniforme. Volvemos a las diapositivas. Ustedes ven allí, es la fórmula que hemos aplicado. Se ve, por ejemplo, en una bicicleta, como se ve o se visualiza pues en la imagen. Es el último problema referido a esta forma. Ahora viene el movimiento circular variado. Como el término lo indica, ya no hay nada constante, es decir, que no se conserva, por ejemplo, la velocidad angular. Entonces, ocurre en el movimiento de las ruedas de un vehículo, por ejemplo, ¿no? Si un vehículo está frenando, cogiendo pasajeros, estacionado, luego acelera, entonces los neumáticos, las ruedas también están efectuando un movimiento circular variado. Entonces, tenemos que el movimiento circular variado ocurre en los movimientos de muchos dispositivos que utilizan ruedas, ¿no? Y en donde la velocidad está variando. Este movimiento no solamente va a presentar aceleración centrípeta variada, ¿no? Porque va a tener relación con la velocidad angular, sino que aparecen otro tipo de aceleraciones. Por ejemplo, en el vehículo hay la aceleración lineal,
o tangencial que vamos a llamar, y una aceleración angular. Entonces, allí van a aparecer esos otros tipos de aceleraciones. Cuando variamos la velocidad angular, aparece lo que se llama la aceleración angular. Si variamos la velocidad lineal, aparece lo que se llama aceleración lineal. Entonces, en esta parte, pues vamos a ampliar un poco con ejercicios. Vamos a la pizarra nuevamente. Y colocamos problemas referidos a movimiento circular variado. ¿Sí? Eso es lo que ya vimos uniforme. Vamos al circular variado. Veamos el primer ejercicio. Una rueda de un vehículo pasa de 15 radianes por segundo a 35 radianes por segundo en 8 segundos. Determinar la velocidad media. Determinar la velocidad angular, sería media. Sí. Bueno, primer ejercicio, muy sencillo. Ponemos datos. Entonces hay una velocidad angular inicial de 15 radianes por segundo. Y hay una velocidad angular final de 35 radianes por segundo. Hay un tiempo de 8 segundos. Y nos pide la velocidad angular media. Se puede escribir así. Es una forma, ¿no?, de escribir velocidad angular media. No la única, pero sí se utiliza eso. Entonces la figura se puede hacer en un plano. Un plano cartesiano, ¿no? Entonces aquí tengo 0, el tiempo, y aquí la velocidad angular. El tiempo está dado en segundos. Y aquí está la velocidad angular
en radianes por segundo. Entonces, hay una velocidad angular inicial de 15 y a los 8 segundos hay una velocidad angular, por aquí puede ser de 35. Bien, entonces va desde 15 hasta 35. Pero lo hace siguiendo un movimiento variable, ¿no? Por ejemplo, haciendo una curva como esa. Entonces queremos saber cuál es la velocidad media. Hacemos ese cálculo rápidamente antes de terminar la clase. Entonces, cálculos. La velocidad media en este caso la velocidad angular, ¿no? Borramos y hacemos bien. Velocidad angular media es igual a la suma de velocidad angular inicial más velocidad angular final sobre 2. Es como tener dos notas o dos calificaciones, sumamos y dividimos para 2. Eso es la velocidad angular media. En este caso, 15 más 35. Estos son radianes sobre segundo. Y todo eso dividimos para 2. Lo que nos da como respuesta 50 para 2, 25. Radianes sobre segundo, ¿no? Bueno, esa es la respuesta del ejercicio. Primer ejercicio muy sencillo. Hay una variación de velocidad angular. Queremos sacar el promedio. Y nos da esa situación. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Se ha agotado el tiempo.